Días, damos la más cordial bienvenida a todos los participantes en nuestra webinar. En el día de hoy tratará sobre la crisis del sistema multilateral de comercio, escenarios alternativos, la OMC y China. Esta webinar es organizada, en este caso, por la firma Ibarra Reñón, miembro de Signature. Signature es una alianza de 5 firmas de abogados que prestan un servicio integral a sus clientes. Dentro de los miembros de Signature, vale la pena recordar que se encuentra la firma, nuestros panelistas de hoy, Ibarra Reñón, la firma de Mauricio Plazas Vega, abogados, Frías Cadavid, Quintero y Torrado Garita y Pinzón, abogados. Esta es nuestra tercera webinar. La primera fue la encrucijada de la Hacienda Pública en Colombia. La segunda fue sobre la reforma laboral y la consulta popular. La tercera es sobre el tema que nos convoca de la crisis del sistema mundial de comercio. Nuestros panelistas e invitados en el día de hoy están la doctora Ángela María Orozco. No necesita presentación, pero hago una breve resumen de su hoja de vida. Ella es abogada de la Universidad Javeriana, con estudios de posgrado en la jurisprudencia comparada en la Universidad de Texas y especialización en Derecho Económico en el Senado de Colombia. Fue seleccionada como Fellow del World Yale Fellow Program en 2003. Cuenta con una destacada trayectoria en el sector público, donde se desempeñó como ministra de Comercio Exterior de Colombia y viceministra del mismo ramo, además de haber sido ministra de Transporte y presidenta de Proexport. Su experiencia incluye grados directivos en gremios como Azocolflores y Asogazas, así como participación en paneles internacionales de solución de diferencias comerciales en la OMC y Abraham, y pues le agradecemos mucho la presencia de la doctora Ángela María. También nos acompaña la doctora Olga Lucía Lozano. Ella es experta en comercio internacional que se ha desempeñado en el sector público y privado por más de 30 años. Es abogada rosalista, ha trabajado en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Secretaría Jurídica de la Presidencia y en la misión de Colombia ante la OMC y ante la OMPI, y fue viceministra de Comercio Exterior. Es consultora de empresas colombianas y extranjeras en temas de comercio internacional, profesora universitaria en Colombia y en Santiago de Chile. Y nuestro moderador, el doctor Gabriel Ibarra. El doctor Ibarra es abogado con más de 30 años de experiencia en Derecho de la Competencia, Comercio Internacional y Aduanas, fundador y socio principal de Ibarra Reñón, firma reconocida en estas áreas en Colombia, miembro y panelista del Grupo de Comercio de Mercancías de la OMC, asesor no gubernamental de Colombia ante la Red Internacional de Competencia, y ha representado a sectores claves como el azucarero y el panicultor en litigios ante la Comunidad Andina. Este panel pues trata sobre la crisis mundial de comercio por la que estamos atravesando, entre otras, pues, por las políticas que ustedes conocen de proteccionismo prendida por los Estados Unidos, a guerras o situaciones geopolíticas o tensiones entre Estados Unidos y China y entre Estados Unidos y el resto del mundo, la crisis o debilitamiento de la Organización Mundial del Comercio, el irrespeto a muchos de los pactos de comercio que se han celebrado y todo eso, las consecuencias que tienen para el comercio exterior colombiano. Entonces, pues, les agradecemos su presencia y tienen la palabra, señor Stanis. Muchas gracias. Bueno, para Signature es un gran privilegio y un honor tener a dos personas de las calidades de quienes nos acompañan, porque no solo son personas que dominan completamente la materia, sino que además son protagonistas y han desempeñado un papel muy importante en las negociaciones y han representado a Colombia en las negociaciones comerciales, no solo con Estados Unidos, sino
que les consta de primera mano y han vivido muy de cerca todo lo que ha sido el desarrollo de la OMC hasta el punto en que nos encontramos ahora. Hemos querido hacer este panel, por supuesto, no podemos ignorar lo que está, pues, que es la causa inicial de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero de pronto situar el tema en un contexto más macro y mirar cuál es también la posición de Colombia o cuál puede ser la posición de Colombia dentro de todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que vamos a sacar un provecho muy importante del conversatorio de hoy. Y yo comenzaría preguntándoles cuál es el contexto y los factores dentro de toda la gestación de todo el sistema multilateral de comercio que debiéramos tener en cuenta para llegar al punto de hoy y entender qué es lo que está pasando. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Lo primero que deberíamos tener en cuenta es cómo surge la Organización Mundial de Comercio. Un poquito nos remontamos al papel de los Estados Unidos y Estados Unidos, desde que se creó el GATT, dijo: yo no quiero ninguna organización que tenga la capacidad de tomar decisiones sobre las políticas internas. O sea, esto no es nuevo, esto viene desde 1945. Estados Unidos se opone a la Organización Internacional de Comercio. La OMC ya muchos tratados internacionales que involucren cesión de su soberanía, es decir, no solo en comercio. Exacto, o sea, es una cosa que a nosotros nos parece que todo surgió desde el presidente Trump, pero esto es un proceso que tiene casi 50 años en Estados Unidos. Acordémonos, en 1995 nos tocaron a Ángela y a mí las protestas de Seattle. Había una conferencia ministerial y ya en los Estados Unidos había internamente un proceso de cuestionamiento. Especialmente se empezó a acuñar una idea que era el fair trade, y era un poco como los matrimonios. Si yo estoy poniendo tanto, ¿por qué no pones lo mismo? O sea, si los países están tomando decisiones en cuanto a obligaciones comerciales, están ajustando su política interna, ¿por qué otros temas como el laboral, el medioambiental, no se ponen sobre la mesa? ¿Y hasta qué punto es justo un mundo donde haya unos estándares muy altos para ciertos socios y puedan entrar otros con estándares laborales o ambientales muy bajitos? Sin embargo, acordémonos que llega las Torres Gemelas y eso cambia totalmente, digamos, el panorama del mundo. Aunque venía un proteccionismo, aunque ya existía la OMC y aunque había unas dificultades enormes adentro de la OMC, la idea de la amenaza terrorista del mundo de alguna forma nos dice: el comercio es lo único que une al mundo, por lo tanto debemos tratar de sacar algo que sea viable. Y bajo ese escenario terrorista es donde ingresa China a la OMC. Yo ahí le pediría a Ángela que nos ayudara en ese tema. Yo creo que también es importante recordar quién lideró el ingreso de China a la OMC, por Estados Unidos. Bajo esa, digamos, visión desde Nixon que se había ido consolidando, de que en la medida en que lo incorporáramos a los órganos de gobernanza del mundo occidental, China iba a ir liberalizándose e iba a ir adoptando estándares similares a los de estos países. Lo digo ¿por qué? Porque quien viajó y quien de alguna manera movió a muchos países para aceptar el ingreso de China en la OMC en la ronda de Doha fue precisamente la representante comercial de Estados Unidos. Y en ese momento, claro, China hizo una negociación individual con cada país, dependiendo de la relación que tuviera con cada país. Ahí estuvimos sobre los suyos y fuimos protagonistas. Pero cuando uno recuerda el discurso inclusive del presidente de ese país, lo que veía era que el ingreso de China a la OMC era un hito para ir volviendo China una democracia. Esas eran las expectativas que se tenían. Una pregunta. ¿No fue un poco ingenuo No, por eso empecé así. asistir a China en la OMC a exigirle? Yo no voy a... ¿Cuáles son las expectativas que existían exactamente? Por eso yo no voy a defender el ingreso, lo que voy a decir los datos y hechos. Los datos y hechos eran que todas las disciplinas que se negociaron en la ronda 2, inclusive parte del tema era cómo fortalecer los derechos antidumping, y se creía que eso, más la obligación de eliminación de subsidios, más los compromisos en unos temas, iban a lograr
permitir preservar un comercio leal y justo entre los países. Y la expectativa era que con esas herramientas que se negociaron y que de alguna manera son las existentes porque hay muy pocos acuerdos posteriores, iba a ser suficiente, primero para que China fuera acoplándose, pero segundo para contrarrestar eso que nosotros consideramos y que algunos sectores industriales consideran, digamos, desleal o inequitativo en términos de competencia. Entonces yo solo estoy contando como cuál era la expectativa versus realmente lo que fue pasando a lo largo de los años. Porque la expectativa sí fue esa, hubo una enorme, digamos, como una enorme esperanza y las palabras eran absolutamente positivas sobre esto va a ir logrando una liberalización de China. Es decir, había como la concepción de que el permitirle ingresar con unas reglas de juego especiales, entendiendo que igualmente estaba la cláusula de que no era una economía de mercado y que esa cláusula nos iba a permitir en todo caso darles un tratamiento en las diferentes disciplinas que permitiera enfrentar lo que no era una economía de mercado, pero que eso iba a ir generando de alguna manera una liberalización del régimen político en el país. No era el compromiso, nunca lo fue, era la expectativa. Y de alguna manera bajo esa expectativa, y eso tenía un poco, de alguna manera cuando uno mira hacia atrás, mucho que ver con cuál fue el origen de la Comunidad Económica Europea. Cómo logro que a través de unos lazos muy fuertes de comercio se eviten las continuas guerras, se eviten los autoritarismos. De alguna forma, esto no es nuevo, no es un invento. Ya había sido exitoso cuando uno mira en el orden mundial después de la Segunda Guerra. El crear, de alguna manera, la creación de la Comunidad Económica Europea tenía mucho que ver con decir cómo fortalezco los lazos comerciales de tal manera que impido que estas, digamos, países, naciones, como sea, se sigan peleando. Ese era el origen cuando uno veía a los líderes que crearon la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que luego se convirtió en la Comunidad Europea. Tenía un origen de cómo hago tan fuertes las relaciones comerciales que evito que vuelva a suceder lo que ha sucedido en el pasado. Entonces, digamos que esta idea de considerar que China ingresara, se rigiera por unas disciplinas y de alguna manera fuera progresivamente cambiando, sí tenía la expectativa de que China, de alguna forma, iba a lograr, digamos, generando poco a poco una democracia. Y esas eran palabras que uno escuchaba permanentemente. Y digamos que en ese escenario, se consideró que los elementos de la OMC, que son los elementos que ahí están, iban a ser suficientes para eso, para enfrentar una China que no era una economía de mercado, pero que progresivamente iba a ir adoptando compromisos que lo volvieran una economía de mercado. Esa era la expectativa de todos. Yo creo que fuimos viejos, pero ese no es el tema. Todos estábamos convencidos y todos trabajamos por ese proceso. Cada uno mirando su negociación, pero entendiendo que era mucho mejor tenerlo dentro del juego que tenerlo por fuera saboteando el juego. Y eso pasa en asociaciones en general. Cuando tú muchas veces ingresas en una asociación gremial, de pronto tú no entras para ser el que manda porque no mandas, pero por lo menos entras para bloquear las malas decisiones de aquellos que van en contra de tu opinión. O sea, no creo que fuera una mala idea, distinto a cómo se ha desarrollado. ¿Y qué impacto, esas eran las expectativas, pero qué impacto real tuvo el ingreso de China en todo el sistema multilateral? Y no solo con Estados Unidos, sino con los países emergentes. ¿Qué consideran ustedes que pasó allí? Yo creo que, y quisiera añadir una cosa aquí, y es que lo que pasó es que veníamos, no hay que perder la perspectiva. En ese momento en que se consolida la OMC, pasamos de tener una regulación a la carta, acuérdate de los acuerdos, a decir nos vamos a comprometer con un grupo, exacto, sí. Nos vamos a comprometer con un grupo de disciplinas. Y en ese momento los países pensaban que ese vestido de ese grupo de disciplinas le iba a servir a China. Pero como decía Ángela, desafortunadamente los elementos centrales, como por ejemplo la financiación a las exportaciones, todo lo que era las ayudas internas de China y todo lo que era la participación de China en el mercado, no se abordó. Entonces, al existir esa incapacidad de tener unos compromisos en esas áreas, de alguna forma, fue un vestido que pensamos todos que le iba a servir a China, y China era un animal demasiado distinto a los demás. ¿Qué pasa en la mesa cuando llega a China? Pues yo sí creo que... Claro, era un dragón que echaba fuego. Exactamente. El vestido que se había diseñado era para otros países.
Pero China muy inteligentemente entra a la organización, empieza a liderar el proceso de implementación, empieza a tratar de ser un líder dentro de los países en desarrollo. Y si bien inicialmente no es un contrapeso a los Estados Unidos o a la Unión Europea, sí, yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en Ginebra y es impresionante cómo ha cambiado el peso específico de China adentro de la organización. Hoy en día tiene una cantidad de funcionarios y cuando China pide la palabra en la OMC es impresionante el papel que ha adquirido. Entonces, me parece que China lo hizo muy bien y hoy en día, acordémonos lo que pasó hace algunas semanas cuando se anuncian los aranceles en los Estados Unidos, es China la que dice, yo me voy a quejar dentro del sistema de solución de controversias de la OMC de esta decisión unilateral de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que China altera el orden que existía adentro de la Organización Mundial de Comercio, le pone un contrapeso a los Estados Unidos y lidera a los países en desarrollo. ¿Y qué pasa y cuáles son los malestares que se comienzan a gestar con la cláusula máxima favorecida? Al mismo tiempo, el tema del free riding. Pues ¿En qué momento comienza eso? no, yo creo que no es un momento, yo creo que es algo progresivo de cómo fue adquiriendo China una mucha mayor participación del comercio mundial. Se fue convirtiendo en la fábrica del mundo porque obviamente también los países dijeron, allá hay una mano de obra más económica en su momento, aprovechémosla. Entonces tampoco fue China solo. Fueron muchos inversionistas de muchos países que fueron a instalar sus plantas allá para aprovechar que hoy en día tenía acceso a los mercados. Entonces no es decir, es una cosa de que le permitimos a China ingresar, pero también los inversionistas del mundo aprovechar el ingreso de China. No es solo China el mal. Es decir, ¿qué pasa? Que evidentemente fue pasando el tiempo, yo no digo que no, y China en unos sectores fue cogiendo un protagonismo tal y empezó a ocupar una parte muy importante del comercio mundial y además el déficit fue creciendo con Estados Unidos porque fundamentalmente su mercado es Estados Unidos. Entonces, cada día la participación de China fue creciendo. China, en lugar de ir abriéndose hacia un régimen más democrático, con el último premier fue lo contrario. Un premier que además le gusta mucho el capitalismo, pero el capitalismo está en el sentido en que cuando ve las empresas privadas crecer, inclusive las persigue, las interviene, digamos, toma participación en las empresas que se rigen en el mundo por el derecho privado, pero que en China se rigen por su propio régimen. Y empieza un proceso donde la gente ya se empieza a cuestionar, y sobre todo Estados Unidos, donde el déficit estructural, las reglas de juego que hicimos y que creímos que permitían contrarrestar esas formas diferentes de exigencia a las empresas, esas formas diferentes de gobernar y que la gobernanza va hacia el tema empresarial, no son suficientes. Y empieza, y aquí Olga lo puede decir, y empieza obviamente Estados Unidos a pedir en la OMC una reflexión sobre la participación de China en el comercio mundial. Pero también tengo que decir que era una insistencia de Estados Unidos cuyo liderazgo se quedó ahí porque los demás países, ni la Unión Europea ni ningún otro país, realmente cogieron esa llamada. Cuando yo digo lo que hizo Trump nos parece terrible porque ataca el multilateralismo, también tengo que decir que no sale de la nada. Sale después de un tiempo largo donde se plantea al interior de la OMC y en unos sectores debates muy grandes sobre si China no está aprovechándose y siendo el free rider en el sistema. Entonces, cuando llegó Trump, eso no venía de su cabeza solamente, venía de un tiempo atrás de un debate que se estaba dando y que él quería plantear allá. Y que pues yo lo que siento es que, digamos, la Unión Europea, que tiene el otro peso específico importante, se hacía el loco. Porque además la Unión Europea tenía muy organizadas las inversiones de sus grandes países que dependen del comercio, que se llaman Italia y Francia. Muchas inversiones en China, muchos convenios con China, digamos, para lograr el acceso a esas inversiones. Y creo que parte de lo que pasó se deriva de no haber atendido suficientemente esa discusión, de entender que todo el mundo se hizo el de la vista gorda, y China obviamente hizo su tarea. A China no solamente creció, sino que China se preparó para usar
las herramientas del sistema como nadie, cada día se convirtió en un mayor usador del sistema y se convirtió en un protagonista importantísimo en la OMC. Y eso empezó desde que ingresó, o sea, el equipo de negociación que tenía era enorme, fue creciendo la gente en Ginebra, como uno también ve el equipo de la India que juega un peso muy importante allá, porque consideran obviamente que un órgano multilateral es mucho mejor que volver al bilateralismo. Y también tengo que decir a quien más ha beneficiado el sistema es a China, o sea, porque vamos a decir que no. Entonces, Pero- ¿cómo no va a ser un usuario? Pero a ver, pero aquí hay un tema que es importante plantear. En el marco de la OMC hubo muchos intentos por generar un marco legal en el tema de competencia. Esos intentos fracasaron por la dificultad de tener se habló de unos estándares mínimos o tener una ley común. Pues al no tener una ley de competencia básica, ¿cómo se manejó? ¿No sería que se ignoró un poquito en el mismo marco de la OMC el problema de la desigualdad en las reglas de juego entre China y los demás países? No es exactamente lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, en lugar de convertirse la OMC y los países que se ven afectados por esa, digamos, nivel de inequidad, el protagonista de la discusión, la OMC y los países al interior de la OMC permitieron que el tema fuera empeorando. Hasta que llegó el momento en que llegó de alguna manera un presidente que además no es ajeno a la historia de Estados Unidos. Estados Unidos es unilateralista, o sea, entrar a la OMC fue una gran concesión. Fue una enorme concesión. Inclusive cuando uno mira, inclusive en términos de comercio y de quién maneja las relaciones internacionales, allá es el Congreso, ni siquiera es el presidente. El Congreso faculta al Ejecutivo para tomar esas decisiones. Y es un tema de fondo de renuencia a renunciar a su soberanía. Entonces, lo que pasó es mucho tiempo donde se hicieron los locos, donde tampoco hubo un liderazgo suficiente al interior de los técnicos de la organización para plantear esos debates. Inclusive hoy, hablando con algunos de las personas que allá trabajan, consideran que en realidad no va a pasar nada, consideran que es un tema de hacer algún acuerdito adicional en la OMC para solucionar el tema, consideran que cuando pase la presidencia de Trump eso se va a solucionar. O sea, hablando uno con la gente que está al interior, se sorprende de cómo creen que es solucionable aún bajo las reglas actuales o negociando uno que otro acuerdo. Le resaltan a uno que, por ejemplo, se hizo la negociación del acuerdo sobre la pesca, Sí. como si fuera un gran avance, cuando realmente frente a las problemáticas del mundo, el cambio climático, el unilateralismo, la geopolítica de la energía, que influye totalmente en lo que está pasando, que son temas gruesos, consideran que un gran avance es el acuerdo de la pesca. A mí eso me llama la atención porque creo que el problema es mucho más profundo y no creo que negociando otro acuerdito se solucione. Y sí creo que debe tener un mayor protagonismo, pero creo que precisamente por el no ver la importancia de eso, creo que está pasando lo que está pasando. Yo no lo justifico, pero lo entiendo. Y al margen de eso y del tema de la China, ¿ustedes no creen que el mundo se volvió un poquito promiscuo también? Tema de promiscuidad comercial de todos con todos. Es que, ¿por dónde comenzó a relacionarse la cláusula de la nación más favorecida? El tema de los acuerdos bilaterales. ¿Hasta dónde esa promiscuidad comercial pudo llevar a un punto de no retorno, si se quiere llamar? Pero es que Yo no yo diría que el regionalismo, o sea, ¿qué es eso? Que es profundizar. Profundizar Si la te entiendo relación. bien la pregunta que es Sí, no, pero profundizar. es que un momentico, el tema de la profundización está muy bien al principio, pero es que acuérdense que el origen de la OMC fue multilateralizar el comercio que era Claro. bilateral y discriminatorio. Entonces, Exacto. si claramente esto hubiera sido para profundizar, maravilloso. Pero aquí lo que ocurrió, aparentemente, es que el comercio se bilateralizó por completo y volvimos otra vez casi al momento No, anterior a la nosotros, Segunda Guerra Mundial. yo no lo veo así. ¿Cuándo? Todos Yo no lo veo así. Yo Bueno, veo pero la que las pregunta es, características mínimas de nación más favorecida Sí. y de las negociaciones de listas que cada país en acceso hizo en la OMC se preservaron. Que entre algunos países quisiera ver una mayor profundización, la OMC no solo no prohíbe eso, sino que tiene cláusulas que expresamente lo permiten, con unas condiciones pero, que siempre y cuando no vayan más allá de vulnerar aquello que se había negociado multilateralmente. pero ¿hasta Y dónde? creo
que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Claro. Que pensar en una liberalización total del comercio a nivel de los múltiples países de la OMC es simplemente imposible. Es pensar es como el católico que quiere llegar al cielo. Y mientras uno, o sea, todo el mundo quiere llegar a él, pero todavía no. Eso es lo que pasa con eso. Hay pocos católicos que llegan en realidad. Bueno, pero quieren llegar, pero todavía no. Quieren llegar, pero primero quieren vivir. Pero Es imposible lograr una liberalización de todos, y yo sí creo que es perfectamente legítimo el esquema. Yo no creo que lo que haya desgastado el esquema sea ese. Creo que desgastó el esquema el que pasó mucho tiempo con problemas estructurales donde nadie tomó el liderazgo para tomar el pie, digamos, para coger el toro por los cachos. Donde, por ejemplo, lo que sucedió con el COVID demostró que la alta dependencia de China era un riesgo enorme para la estabilidad del mundo. Y eso obviamente empoderó mucho más esa tendencia unilateral de Estados Unidos. Porque entre lo que pasó en el COVID, donde nos quedamos sin contenedores, donde dependimos en muchos sectores, se paró la producción por depender exclusivamente de la producción de allá, donde se encarecieron la producción de algunos porque simplemente no había acceso, empezó la gente a entender que estábamos dependiendo además de un sistema que es totalmente dictatorial. Digan lo que digan, lo que hace el premier es lo que se define. Y si la prioridad es hacia adentro y chao reglas y no se exporta. Creo que lo que pasó en el COVID, creo que lo que pasó posteriormente con la guerra de Ucrania, donde la provisión de fertilizantes y alimentos para el mundo se puso en riesgo por eso. Donde de alguna forma entendió la gente que depender del suministro total de Rusia para el gas en Europa era una complejidad, empezó también a generar ese tema de cómo tomamos decisiones unilaterales. No creo que sea porque la OMC no hubiera logrado. Pero a ver, yo les quiero hacer a ustedes una pregunta. Sí. Está muy bien todo el tema de la profundización, pero ¿hasta dónde este tema del bilateralismo y del multipolarismo comenzó a llevar a que los intereses geopolíticos, geopolíticamente siempre hemos tenido ese eje, pero tradicionalmente la OMC mal que bien comenzó a funcionar sobre las tesis de David Ricardo y sobre la tesis económica, pero este bipolarismo llevó a un tema de un eje central y periferia. ¿Hasta dónde es el esquema? Y esa erosión, ustedes no lo ven como una erosión de la NMF, no. Pero ¿hasta dónde entonces hablemos de esas pequeñas excepciones? Llevó en un momento dado a comenzar a anteponer los intereses políticos de esos ejes sobre los intereses comerciales. Es que hoy en día el comercio, lo que está determinando claramente los flujos comerciales son la alineación política, la acción política. ¿En dónde comenzó a aflorar eso? Y en dónde comenzaron, por ejemplo, a aflorar, porque a mí me parece, y si me quieren dar palo, denme palo, pero a mí me parece que es mucho más, es mucho más grave, por ejemplo, lo que está haciendo la Unión Europea que lo que está haciendo Estados Unidos, porque lo que está haciendo Estados Unidos, al fin y al cabo, todo es cuantificable, los aranceles son cuantificables, pero las barreras que están metiendo Europa bajo el glamour de la bajo el glamour de la sostenibilidad no son mensurables. Las barreras que impliquen los costos, los procesos de debida diligencia para cumplir con todos los estándares de deforestación y demás, eso no es mensurable. Y así son barreras ocultas. Pero todo eso tiene que ver con la imposición de hasta donde un país puede decir, yo le voy a poner mis estándares ambientales a los demás. En contra incluso de los mismos fundamentos de los tratados ambientales. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde ese bilateralismo comenzó a anteponer o a llevar a que los intereses políticos o geopolíticos se impusieran sobre el comercio? ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo no creo que haya sido el bilateralismo. Creo que siempre los intereses políticos están presentes en la OMC. Sí. Nosotros estuvimos en la viceministra, yo trabajaba en la misión, y Estados Unidos decía algo y pues era Estados Unidos y Colombia era aliado estratégico. Entonces, siempre la política ha tenido un papel importantísimo en el comercio. En la organización. Pero siempre. Pero yo no creo que haya sido el regionalismo. Incluso en la OMC, acuérdate que hay un comité
de El tratados acuerdo de libre bilateral. comercio donde uno va y da la tarea y dice, Ellos acá proponen que el acuerdo que negoció sea libre. Pero esa era Para la ir a negociar. pero es que esas eran las excepciones. Sí, eso es un tema excepcional que se vino a hacer la regla general. no, ¿No? no, No, a mí me parece no. que el germen de la destrucción de la OMC es un poco haber sido tan naif, y lo confieso, de pensar que realmente uno puede someter a los Estados Unidos y a los grandes actores comerciales O a los a un chinos. tribunal. Bueno, Nos equivocamos en demandar demasiado a Estados Unidos. Pero- La OMC es una organización que tiene una regulación llena de grises, porque en las negociaciones se logra llegar a un acuerdo Porque hay hablamos de animal, pero ustedes entienden gato y yo entiendo perro. Entonces, esa falta de claridad en las normas comerciales que fue llenada por el órgano de apelación, Estados Unidos dijo, perdón, esto Pero, no me Juan, conviene a mí. Entonces nos equivocamos pero de pensar el poder que tiene la OMC y darle hoy en día la capacidad de que vuelva a ser el árbitro del mundo. Eso no va a volver a pasar. bueno, pero yo creo una cosa. Y no va a volver a pasar por muchas razones, pero también porque de alguna manera el surgimiento del GATT y la OMC surgió en un momento del mundo donde uno podría decir el mayor momento de paz mundial, geopolíticamente hablando. Uno no puede desconocer eso, no puede desconocer que tuvimos más de 35 años de crecimiento económico, donde de alguna manera la Guerra Fría y luego de la Guerra Fría fue la caída del muro y dijimos, no, eso todo van a ser democracia porque si se cayó el muro de Berlín, todo van a ser democracias, aquí no va a haber autoritarismos, todo el mundo va a regirse por el esquema occidental, o sea, recuerden la caída del muro de Berlín. No, todos veíamos Gorbachev era nuestro ídolo, todo va a volver y ahí no, y el mundo bipolar como lo concebíamos no va a volver a ser y no va a volver a hacer eso porque el mundo multilateral. Porque claro, hubo crecimiento económico, no hubo una crisis económica severa hasta el 2000. Obviamente, digamos, el tema de la Guerra Fría pues se fue matizando. Cuando empieza el mundo a convulsionarse de nuevo, no lo podemos desconocer. Obviamente el mundo y el escenario de la OMC tiene que ajustarse a esa realidad. Cosa que no hizo, porque el mundo empieza a cambiar. No podemos no decir que lo que pasó entre los 50 y los 90 no fue un boom mundial de crecimiento, donde inclusive las guerras fueron la minoría, donde se pensó que iba a haber un eje unipolar, porque obviamente Rusia había caído, porque había caído la cortina de hierro, y China ahí calladito, calladito, y además todo pensando que porque teníamos ese escenario de normas, como esa constitución del comercio mundial que era la OMC, Bueno, China iba a cada día adoptar más los valores democráticos. Fuimos ingenuos en creer que podíamos someter a Estados Unidos, pero ingenuos también en creer que podíamos someter a China. Y más los chiquitos, ¿sí? pero a Más ver, los chiquitos. pero mira, a ver, es indudable que el tema político siempre ha estado ahí. Y entre otras, el mundo es bipolar, no porque haya dos polos de poder, sino porque ha pasado de un lado al otro de manera ciclotímica. Si no, no entenderías el El Brexit. tema del librecambismo y el proteccionismo es un tema pendular. Y acuérdense, nosotros en nuestro país, el general Mosquera fue uno de los primeros movimientos librecambistas. ¿Cómo? En esa época No nos uno recuerden. tenía que subir un piano a lomo de mula a Bogotá. Perdón, me recuerden El que los, tema de la sociedad los artesana, todo cafeteros eso. en 1890 cotizaban en la Bolsa de Nueva York. Claro, pues siempre ha habido una tensión entre los intereses nacionales y el libre comercio. Esa es la tensión que ha regido el dinamismo del comercio de toda la historia de la humanidad. Pero no siempre ha sido lo mismo. Hoy en día, y yo les pregunto, ¿ustedes no creen que hoy en día, que es que por eso se llama hoy el friendshoring más que el nearshoring y todo lo demás, quien no está alineado políticamente con el eje no puede tener la posibilidad de tener flujos comerciales? ¿Hasta dónde yo puedo estar hoy en día, por ejemplo, alineado con China al tiempo y con Estados Unidos? ¿Hasta dónde es viable tener ese escenario que hace un tiempo podía ser viable? Entonces, a mí sí me parece que la geopolítica se ha venido a marcar mucho más decisivamente en los flujos comerciales. Entonces, la pregunta que yo les haría es, ¿cómo ven ustedes ahora todo este tema de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que ha salido con un ímpetu inusitado la semana pasada? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo ¿Hacia dónde va eso realmente? quiero echar un poquito para A ver, atrás
para que con Olguita hablemos de lo que nosotros vemos de esa organización, que lo vemos como algo. Aquí estoy. Pero yo quiero regresar a una cosa, o sea, sentir, creo que todos fuimos ingenuos, pero yo solo quiero recordar lo que fue la negociación del ALCA, donde todos, y empezando por nosotros, le apostamos, y estoy convencida que era un mucho mejor escenario que negociar un bilateral con Estados Unidos. Todos. Y era mucho mejor escenario. ¿Quién le puso bombas al ALCA? Brasil y México. O sea, no fue Estados Unidos, no, Brasil y México. Cada vez que uno avanzaba en una mesa y veíamos que de pronto íbamos a llegar a un acuerdo, Brasil soltaba una bomba. ¿Por qué? Porque no le interesaba geopolíticamente. Y cada vez que avanzábamos en otra, que de pronto esto se había matizado, México soltaba la bomba porque él tenía, digamos, la ventaja del primer llegado al mercado de Estados Unidos. Luego, entre más demorara la llegada de nosotros, mejor le iba. ¿Por qué digo esto? Porque la geopolítica y los intereses particulares han estado ahí siempre y afectan el desarrollo y uno tiene que jugar con lo que hay, que es la realidad. Otra cosa es que discutamos lo que nos parecería chévere, pero lo que nos parecería ideal no es lo que se va a lograr porque son solo los intereses nuestros. Entonces, simplemente digo, sí, hubiera sido ideal que el escenario multilateral avanzara, pero lo que Pero ideal no es real. ¿para dónde va? Necesariamente es culpa de no haber avanzado en otros escenarios, es culpa tampoco de las grandes potencias del mundo. Pero ¿para dónde va la organización para Shanghái? Pues yo creo que es la foto contra el presidente de los Estados Unidos. Yo creo que tiene el efecto de decirle, usted puede estar haciendo lo que sea, pero aquí nosotros somos un equipo. Estamos Rusia, estamos China, está la India, están otros países del Asia y vamos a seguir coordinando. La pregunta del millón es, en esa declaración se dice vamos a seguir apoyando la OMC. Que esa organización, que esa reunión se traduzca en que en Ginebra se van a juntar con sus embajadores y ministros consejeros se van a sentar y van a decir vamos a lograr mover la Organización Mundial de Comercio para acá o para allá, lo dudo mucho, desafortunadamente. Entonces esos liderazgos políticos no se traducen necesariamente en lo que pasa en Ginebra. Y eso ha pasado siempre. Es decir, eso no es nuevo, eso ha pasado siempre. Y además, cuando uno mira la reacción, por ejemplo, de China frente a los aranceles de Estados Unidos, la reacción fue inmediatamente decir voy a reclamar dentro del margen de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, el mensaje que están mandando es que vamos a seguir con la Organización Mundial de Comercio. Ellos no van a crear un acuerdo comercial, ellos no van a hacer, como hemos sabido, acuerdos de cooperación. Acuerdos de cooperación para cooperar. ¿Cómo cooperar en lo político? Pero ahí hoy es la foto conversada. Bueno, ya que Walter Mercado no está con nosotros, pero los tengo ustedes dos, yo quiero hacerles una pregunta. El vidente. Walter Mercado es el señor de la bola cristal. Bueno, pero a ver, yo les hago una pregunta. La Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos declaró que los aranceles de Trump eran ilegales, los recíprocos. Sí. La Corte de Apelaciones acaba de decir, sí señor, los aranceles son ilegales, pero no los vamos a suspender hasta que no se acabe el proceso. Luego, ¿qué hay acá? Aquí hay unanimidad en las Cortes de Estados Unidos en que los aranceles que se pusieron van más allá de las facultades que tenía el presidente de la República. Pregunta. Si esos aranceles llegaran a caerse, porque no sabemos qué pasa, no sabemos si la Corte finalmente expide una sentencia modulada que diga de pronto que los aranceles tienen que desmontarse no sé cuánto tiempo y más. Pero si los aranceles llegaran a caerse, ¿cuáles serían las perspectivas? ¿Sería una oportunidad para negociar otra vez algo en el marco de la OMC o definitivamente la OMC está enterrada? ¿Cuáles son las perspectivas? Y ahí, ¿qué papel ven para Colombia? Ustedes. Pues, ¿Cómo lo ven? a ver, Yo sé que igual que Mercado no está, pero por eso les estoy preguntando a ustedes, a ver qué piensan ustedes, cómo va la cosa. yo lo que pienso es que uno se equivocaría pensando que el problema son los aranceles y si se caen ahora, porque la razón por la que se van a caer no es nada distinto a que es la falta de autoridad del presidente.
pero si el Sí, sí, Congreso sí. lo respalda, Sí, que es, claro. o sea, si hay una autoridad del Congreso, porque allá la decisión de los aranceles es distinta, se va a fortalecer esa posición. Entonces, Pero ¿cuánto tiempo va a tomar eso? Es la de pregunta. acuerdo. Ahora, lo que tú visualizas, y ojalá yo pudiera pensar que en ese tiempo la OMS va a ser capaz de tener un liderazgo, de llamar a los Estados Unidos y decirle, bueno, señora, ¿a usted qué le duele a esta organización? ¿Qué ajustamos? Como cuando uno hace la asamblea de copropietarios, a ver, vamos a definir el uso del parqueadero, los perros. El que tiene la mitad de los pisos, hay que dar, pues perdón, el que es dueño del balón, hay que darle algún juego. O sea, el que tiene el mercado más grande, qué pena. Bueno, Si es el dueño del balón, pero entonces ahí viene, si queremos tener acceso, ¿qué le damos? pero ahí viene. Pero además te digo una cosa, si se llegan a caer, además, Sí. porque hay precedentes claros donde la Corte Suprema en Estados Unidos ha avalado ese tipo de medidas, que es un poco la preocupación, entendiendo en el pasado, cuando, digamos, ha avalado ese tipo de medidas con base en el antecedente de la ley IEP. Y ya lo ha avalado, ¿por qué? Porque ese país tiene una conciencia enorme del tema unilateral y que nadie le define a uno cuál es su seguridad nacional. Y ya la Corte Suprema, en casos, ha generado precedentes en ese tema. Entonces, yo creo que el problema no es si se caen o no se caen, porque además este presidente es capaz de no tumbarlos. Y entonces eso va a empezar, es capaz de no tumbarlos. Yo por eso les digo, no. Bueno, pero yo les No, doy una, el tema sí, es pero Ángela, escenario de incertidumbre. exacto. Y Pero vamos a entonces ahí tener viene, que aprender a muy bien. vivir en incertidumbre. pero entonces, Y en ese escenario de incertidumbre, yo comparto el escenario pragmático del que habló Olga Lucía, y es tratar de mover lo que podemos mover. Si tuviéramos un gobierno que ejerciera liderazgo en eso, estaría de pronto reuniendo a países de la región para tener una posición en la OMC frente a algunos temas, para preservar esa instancia que por lo menos nos permite tener una instancia de discusión mucho más equilibrada que la discusión uno a uno. Pero la realidad es que nos va a tocar bilateralmente solucionar estos temas pero, mientras logramos unos liderazgos que permitan avanzar pragmáticamente y sin pretender que todo se va a solucionar allá. pero la pregunta es, ustedes han dicho, este es un tema de incertidumbre. ¿Cuál es la perspectiva en un mundo en donde no se saben si los aranceles, porque es un hecho, no sé si los aranceles se van a caer o no? Supóngase que yo le apuesto a la política de Estados Unidos, digo, bueno, el tema es industrializar y ubicarme allá. ¿Quién va a invertir un peso? Hasta no saber si los aranceles Ninguno de nosotros está diciendo que eso no va a tener consecuencias. Yo sí creo que la incertidumbre va a tener, bueno, lo estamos viendo en Colombia y creo que lo vamos a ver en el mundo. La gente está ávida de ver dónde invierte con alguna certeza. Y yo creo que va a haber una reducción en la inversión, claro, un estancamiento en la inversión, y eso va a tener un efecto en el crecimiento. Pero no hay cómo contrarrestar, porque no hay cómo contrarrestar la incertidumbre, salvo que llegues a acuerdos bilaterales con los países que tienen alguna certidumbre. Entonces, puede que sea terrible. Y ahí tengo yo una pregunta para ustedes dos. Porque uno todo lo que ve aquí, uno dice, bueno, pero con esta crisis en la que estaba la OMC, esta no hubiera sido realmente una oportunidad de oro para que recuperara el liderazgo y dijera, un momentico, señores, pues sálvese quien pueda. Vengan acá, venga, señor Estados Unidos, lo que tú decías, que le entienda. Vengan acá y si toca introducirle algunas reformitas a la MMF, se las introducimos. Si toca ver cómo hacemos para ponerle algunas condiciones a China, vemos a ver si se las podemos poner. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo se explican ustedes que ante todo esto que ha pasado, la OMC está, diría yo, sin ser irrespetuoso, le da una impresión que está escondida debajo de las piedras? pero Cuando uno hubiera esperado por lo menos alguna voz, algún quejido, algún mugido por allá. ¿Cómo se explica eso? hay que entender que, ¿Cómo se explica eso es como todas las, digamos, todas las perspectivas históricas que uno no las puede desconocer. En la OMC todavía los países en desarrollo, la India levanta la bandera y le dice a Estados Unidos y a la Unión Europea, me robaste, no me diste agricultura, me robaste, me hiciste bajar los estándares en propiedad intelectual. Todavía hay un debate sobre el desequilibrio de la negociación de la Organización Mundial de Comercio
Y por eso Doha nunca se logró convertir en algo que se tradujera en compromisos internacionales. Entonces, esa organización se ha consumido en unos debates de, digamos, Niveles de desarrollo. niveles de desarrollo, pero también los desacuerdos históricos y las inequidades y lo que el mundo en desarrollo dio en la Organización Mundial de Comercio y no recibió, y los procesos de implementación. Entonces, es muy difícil que esa organización con ese peso histórico tan grande sea capaz de ejercer un liderazgo. Además, la OMC nunca se recuperó de ser un club de gente chirriadísima y elegante a incluir una cantidad de gente aparecida de los países en desarrollo y convertirse en una organización que hoy tiene 166 países. O sea, hay muchos problemas estructurales como el consenso, y es que en la OMC podemos estar de acuerdo, la Unión Europea, Estados Unidos, Colombia, Brasil, y Pakistán alza la bandera y dicen, me opongo, y no se logra avanzar en nada. Entonces, hay unos elementos estructurales de las negociaciones históricas de la OMC y de lo que está pasando allá que hacen que sea muy difícil que esa organización pueda tener un liderazgo hoy. Ahora no, tampoco hay que desconocer que las expectativas que generó el libre comercio sobre los países y sus sociedades no se dieron, porque parte del tema es, y parte de la discusión, y por eso el perfil de quien hoy vive en la OMC, etcétera, es no hubo mayor bienestar necesariamente, hubo ganadores y hubo perdedores. No estamos teniendo en cuenta elementos como el cambio climático o como el tema laboral. O sea, ese es un debate que, así como en nuestros países se da, allá también se da. Y eso también tiene que ver con la estructura de lo que pasa ahora, donde casi esos reclamos históricos es todo eso que dimos no nos generó una disminución de la desigualdad. Puede que generó unos grandes ganadores, pero generó también otros grandes perdedores. Y eso también forma parte de la discusión. Y esa es la razón por la que hoy, digamos, el debate en el mundo de ese libre comercio hizo daño porque generó grandes perdedores. Ahora, nadie entra a la discusión de que no necesariamente fue el libre comercio. Es que es más fácil echarle la culpa al otro de lo que tú no lograste. Y ahí ese es un debate complejo de cuáles son las agendas internas de los países. Pero eso también forma parte de la discusión allá. No, ¿sí? No entiendo. Pero entonces ahora vamos, Anelita y Olga Lucía, algo más espinoso y complejo, pero que ustedes tienen la capacidad de abordar con los cachos, y es ¿cuáles son las perspectivas de Colombia en todo esto? Sobre todo teniendo en cuenta un factor, lo que está pasando ahorita con Venezuela. ¿Qué pasaría en el hipotético caso que cambiara el régimen político en Venezuela? ¿Cuáles serían las perspectivas de Colombia ahorita en la actual coyuntura? ¿Hacia dónde debiera mirar Colombia? Porque claro, hay los discursos tradicionales de que Estados Unidos es nuestro mercado tradicional y exportar o morir y tal. Pero uno ve que la evolución de la oferta exportable en Colombia, por lo menos yo desde que estoy chiquito, sigo siendo chiquito, pero estaba joven, estoy oyendo exactamente el mismo discurso en cuanto al tema de exportaciones. Entonces, lo primero, yo sé que es una pregunta muy abierta, pero si ustedes estuvieran otra vez a cargo de la política comercial del país, ¿hacia dónde estuvieran mirando? No, yo no voy a entrar en consideraciones políticas, porque ese no es el tema. No, la política comercial, teniendo en cuenta el entorno político. Es que si el régimen claro, de Venezuela acá, la oportunidad para Colombia es enorme. Porque de alguna manera, no solamente por lo generoso que fue Colombia con la migración venezolana, eso le da de alguna manera, una disposición a un nuevo régimen que sea más cercano a lo que de alguna manera la gente que se fue del país piensa, a ver que los colombianos van a participar de la reconstrucción de Venezuela porque ellos van a necesitar no solo su inversión, sino de afuera, y el know-how de afuera. Entonces, claro, yo, independientemente de lo que pase, y no voy a opinar porque eso sí que es ciencia oculta, claro que hay una oportunidad enorme, pero es que ser aliado de Estados Unidos no me hace ser enemigo de Venezuela. Es decir, yo paso por decir la alineación de política comercial no es la que yo preferiría, es la de la realidad de mi sector productivo. Yo no me imagino que cuando la gente sale a decir que es que no importa el mercado de Estados Unidos y que vamos a inundar a China,
lo único que refleja es un gran desconocimiento de ser industrial y ser exportador. O sea, lo único que refleja es que no conoce y nunca ha intentado exportar un vaso. Eso es lo que uno refleja. Nosotros llevamos muchos años intentando diversificar muchos sectores y seguimos teniendo, dependemos menos, pero seguimos teniendo un 30% de nuestras exportaciones en Estados Unidos. Y si Venezuela tuviera un régimen como el que tenía, seguramente sería nuestro primer destino de exportaciones. Y la oportunidad sería enorme. Y chao comunidad andina, que es otra que no ha logrado morir a pesar de que hoy no cumple ninguna utilidad puntual, sino cuáles son las relaciones de los que tenemos afinidades para aumentar nuestro comercio. Entonces, no a dónde debería mirar, no es a dónde debería mirar, es a dónde nos toca mirar. Y nos toca mirar significa que nosotros todavía no tenemos cómo decirle a Estados Unidos, no me importa tu mercado. O sea, llevamos 40 años exportando flores y no hay un mercado natural normal más que el americano. Seguimos exportando el 15% a Europa y a otros, pero no vamos a exportar más, y no porque no lo hayan intentado, y no por brutos o incompetentes. Simplemente los europeos son dueños de los cultivos de África, en Holanda se producen flores y las que no producen son dueños de los cultivos de África, y la mayor parte de las flores que importan las importan de África. ¿Por qué? Porque ellos tenían las colonias y allá invirtieron. Y las fletes de un lado al otro son mucho más cercanos que los fletes de acá allá. Entonces, Estados Unidos es el mercado natural, es un mercado que compra muchas flores en las fiestas y no va a cambiar que ese es nuestro destino de mercado, por decir, querámoslo o no. Entonces, nosotros tenemos que mantener la relación comercial y mantener el acceso, por lo menos mantenerlo en igualdad de condiciones con los que competimos. O sea, si no nos van a dar preferencias, por lo menos que no nos los quiten, y que no nos quiten y que nos den un régimen distinto. Ahora, eso no significa que vamos a pelear con China, pero yo, por ejemplo, no soy partidaria de alguna manera de volver un compromiso legal la ruta de la seda. Me parece que, pues sí, que esas declaraciones son declaraciones del sueño y ya. Pero yo no estoy de acuerdo en otorgarle a China un régimen especial de contratación, en endeudarme con China para otorgar ya de obras de infraestructura. Me parece que la experiencia de los países del Asia y de los países de África ha sido mala en ese sentido, pero tampoco vamos a pelear con China, porque no se trata de eso. Obviamente China en infraestructura es un inversionista importante, pero entra en Colombia en las mismas reglas de juego que los demás, con licitaciones y obligándose a cumplir en Colombia con las reglas del régimen laboral, con el régimen comercial, con todo lo que se exige en Colombia a una empresa que ingresa y participa en Colombia. Entonces yo sí tengo una visión pragmática y no creo que es que yo debo mirar hacia donde me toca mirar, hacia donde me toca, hacia donde tengo mercado. Ok, pero ¿Sí? ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, en la actual coyuntura? Porque es que, de nuevo, yo vuelvo a lo político, porque lo político está determinando todo. En la actual coyuntura que tenemos, teniendo en cuenta las fricciones políticas que existen entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, y si ustedes tuvieran alguna posibilidad de juego de manejar esta política? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a repercutir ahorita, por ejemplo, la definición de la desertificación, que es ahorita a mediados de septiembre? ¿Qué pasa con la desertificación? ¿Cómo va a impactar eso acá? ¿Cómo se van a tomar las decisiones? Es decir, ¿hacia dónde guiarían ustedes y qué haría falta hoy, para ver cómo podemos paliar esta situación? Si yo estuviera sentada, que gracias a Dios no, en el gobierno, yo lo que haría es defender a capa y espada Lo que tengo, la OMC y los tratados de libre comercio. Me metería en los mecanismos institucionales de la Alianza del Pacífico, la Comisión Administradora con Estados Unidos. Yo trabajaría eso y trabajaría con el sector privado los obstáculos en esos mercados. La OMC no la soltaría porque un país como ¿Y Colombia... qué harían en la agenda interna? Es que, a ver, yo sí les quiero contar una cosa, porque pues yo aquí he vivido el tema del observador, pero hemos pasado mucho tiempo en el cuarto de al lado. Y yo me acuerdo que el TLC, uno de los temas del TLC más atractivos, era la agenda interna. Decía, es que en el TLC uno no puede mirar sin la agenda interna. Me acuerdo al doctor Gómez, que dirigía las negociaciones hablando de la agenda interna, y la agenda interna de un momento a otro desapareció la oficina, etc. Y a mí me parece, entre otras, ustedes fueron muy protagonistas de eso, que una de las cosas más importantes que hubo
en la época del Ministerio de Comercio fue la comisión mixta. Eso era una cosa importantísima. Y yo no sé qué pasó con eso, se desapareció. Que si ustedes fueran a hacer un programa de exportación, ¿qué meterían en la agenda interna? ¿Qué elaborarían para la agenda interna? Pregunta del millón. Pero es que esa fórmula ya está escrita en la receta. Desde el 90 era infraestructura, mejor apoyo a los exportadores, mejorar la financiación. O sea, yo creo que todos los esfuerzos que haga Colombia en el tema de competitividad son bienvenidos, pero no creo que, digamos, sea la agenda interna lo que nos va a del multilateralismo nos va a permitir. Sí, pero con el costo que tenemos. Yo voy a decir una cosa que no va a sonar popular, pero es lo que pienso y no es lo que me gustaría. Si hay un cambio de gobierno hacia un gobierno que esté más orientado hacia el sector privado, difícilmente va a tener tiempo para pensar en la agenda interna, porque va a enfrentar unas crisis enormes, va a enfrentar 4 crisis que 4 gobiernos de manera independiente enfrentaron día uno. Va a enfrentar la crisis de seguridad del presidente Uribe, va a enfrentar la crisis fiscal del presidente Pastrana, va a enfrentar probablemente el riesgo de racionamiento del presidente Gaviria y va a enfrentar una crisis de salud nunca vista porque, claro, nosotros no teníamos un buen régimen de salud público, pero después de haber hecho la reforma habíamos avanzado significativamente. Entonces va a enfrentar una crisis de salud porque el tema es que si tú no tienes nada no sabes lo que pierdes. Pero si ya habían logrado avanzar, lo que está perdiendo la gente es que se le está muriendo su familia porque no le llegan los medicamentos. Entonces yo les pregunto si creen que este va a ser el tema fundamental del gobierno que llegue. Más bien me preocuparía porque como sector privado lo que tenemos que pedirle al gobierno es que nombre un ministro de comercio que sepa de sus temas para preservar las instancias que se tienen y el sector privado va a tener que ayudar independientemente de la agenda interna, mientras este país soluciona esas crisis, cómo logra con las herramientas que tiene salir. ¿Por qué? Porque es la dosis de realidad. ¿Sí? Porque decir que uno tiene que hacer la gran... O sea, si nos va bien en el siguiente gobierno, logramos terminar los proyectos de infraestructura importantes que hay y contratar los que hacen falta para conectar a todo el país. Digamos, unos puntuales que se llaman, digamos, hay 2 que conectan a todo el país en doble calzada del sur al norte, que son Villa Taguas y el otro es Pasto Popayán. Esos son los 2 que faltarían y lograr terminar todos los proyectos para tener el efecto red de haber invertido todos los recursos que invertimos en las 4G. Segundo, va a tener que definir el régimen de reconcesión de los puertos, porque los puertos, sociedades portuarias privatizadas, todos vencen en el 2033, 2032, y ya por constitución, por definición de la Corte, ya se han pedido su plazo una vez, no se pueden volver a ampliar. ¿Qué vamos a hacer? Yo no creo que el gobierno tenemos que sacar un régimen legal que permita volver a reconcesionar esos puertos, porque yo no creo que el Estado esté en la posición. Eso es la cosa. Entonces yo creo que hay que escoger 3 o 4 temas y dedicarse a esos, porque el gobierno que llegue poco tiempo va a tener mientras recupera el territorio, mientras logra salir del sistema fiscal para que el país sea sostenible, mientras recupera la salud y mientras evita que haya un razonamiento que nos quite 3 o 4 puntos del PIB. Bueno, y algún entonces, tema. por eso me parece que es ser iluso pensar que este va a ser, pero independientemente no, que hay que trabajar, pero el sector privado va a tener que ser muy protagonista. Sí, claro, pero el sector privado también hay que apoyarlo en algo. Claro. Aquí viene una pregunta. Pues no, por eso, algún tema, y el tema de las barreras regulatorias, etcétera, etcétera, pero algún tema importante que mencionar, en pensar otra vez en mecanismos de promoción de exportaciones, va el tema de las zonas francas, etcétera, 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 o qué. Miren, la verdad, el escenario fiscal es un escenario absolutamente complejo para alguien que sea serio. O sea, afortunadamente uno no está en esa discusión, pero el tema, o sea, el tema que está en juego es si sigue alguien del pacto histórico en el gobierno, y puede pasar, muy probablemente lo que van a decir es no pagamos la deuda.
porque pues, primero ya, o sea, de alguna manera ya quitaron el límite de la regla fiscal y ya cada día el tema de la deuda es más grande y es totalmente coherente con el discurso, porque ya dejo de pagar, no sé, 100 puntos a pagar 60 y esos 40 que estoy pagando de intereses de la deuda los invierto en lo social, que es el discurso. Bueno, ese día a ellos eso les parece lo ideal, para el resto del sector privado sería terrible porque ese día significa que Colombia se le cierra el acceso a los mercados financieros internacionales o se le encarece sustancialmente. Entonces, yo sí creo con toda franqueza que el sector privado tiene que ser serio y juicioso y tiene que entender y tiene que apoyar al gobierno que llegue, porque el que sea, que no sea de orientación de intervención del Estado y centralización del Estado, la va a tener no fea, sino feísima. Entonces, muy probablemente puede ayudar en todo aquello que sea desregular, eliminar trabas, no perseguir, no tener como policía política la policía fiscal administrativa. O sea, a eso es a lo que se tiene que dedicar el sector privado. Pero pensar en pedirle plata al Estado me parece que estaría siendo irresponsable. Estaría el sector privado siendo irresponsable con la realidad de Colombia. Se los tengo que decir. O sea, si uno va y lo que pide es que le regalen recursos en un país que escasamente, que cada día tiene un más porcentaje de su ingreso pagando en deuda. Y deuda derivada de muchas cosas, pero que cada día hay más gasto en aviones, por ejemplo. O sea, ni qué decir. Y entender que volver a poner esto en riesgo para llegar algún día a recuperar el grado de inversión o para simplemente no salir y no volvernos mercado basura, ya es mucho. Y eso no lo entiende el público, pero sí el empresario que se endeuda lo tiene que entender, lo que significa tener la deuda basura. Tiene que saber lo que le significa a sus estados financieros y a los intereses de su deuda, y a no tener acceso a crédito. Entonces, yo entiendo que lo ideal sería poder montar una agenda donde diría, pero también veo muy difícil hacerlo. Ahora, revisar si lo que le han hecho al régimen de Zora Francas tiene impacto o no, es válido. Claro. ¿Ver? Porque probablemente lo que ha hecho no le va a generar mayores ingresos y por el contrario ha desincentivado la inversión. Pero el ejercicio que va a tener que hacer el sector privado para presentarle propuestas al gobierno es un ejercicio donde le cuantifique que lo que le pide le va a reportar más ingresos y no. O sea, si no, no seríamos responsables como país. Bueno, entonces, finalmente, en este mundo tan distópico, y donde lo único cierto es que absolutamente todo es incierto, Así es. ¿qué mensaje final le darían ustedes a... A ver, yo diría que a un país como Colombia le conviene mantener la Organización Mundial de Comercio, fortalecer la presencia de Colombia allá, porque nosotros somos un actor que necesitamos las reglas y las necesitamos no solamente en nuestro relacionamiento con los Estados Unidos, con otros actores, sino a nivel interno. Ustedes no se imaginan el valor que tiene tener un marco de comercio internacional como la OMC para la política pública. Si erosionamos eso, si explotamos la OMC, aquí mañana cualquiera se le puede ocurrir cualquier cosa en materia de subsidios, de apoyar, no sé, la guanábana del tío en el Putumayo, que son para sacarla a no sé dónde. La OMC nos protege en la política pública colombiana. Entonces yo me dedicaría a eso y yo pienso que lo que hay que hacer es tratar de hacer alianzas estratégicas tanto a nivel regional como multilateral en la OMC. Noruega es un actor importante en Nueva Zelanda. Unirse con esos países en la OMC para tratar de salvar de la el sombrero, aunque sea el foro de transparencias de la OMC, que todavía al menos algunas controversias se puedan solucionar allá. Y mantener ese organismo y tratar de pensar fuera de la caja y, por ejemplo, decir, ¿por qué no tratamos de tener compromisos en diferentes niveles? Volver al plurilateralismo de los 80s y decir, los que se pueden comprometer con esto, vamos en este grupo, los que se pueden comprometer en este término, vamos en ese otro grupo. Con eso cerraría yo, pero creo que para Colombia es fundamental mantener su participación allá y seguir teniendo aliados en Ginebra que traten de salvar lo que se pueda pragmáticamente de la Organización Mundial de Comercio. Elita? No puedo estar más de acuerdo con Galucía en términos de qué haría uno como gobierno en la política multilateral. Ahora, como empresario, el único mensaje que me puede mandar es la resiliencia.
entender que este nivel de incertidumbre va a tardar y va a demorarse. Y en ese sentido, la identificación de oportunidades ante el cambio es lo único que uno puede hacer. Y es algo que no es lo ideal, pero es la realidad que nos tocó. Es decir, sentarse a llorar sobre lo que nos tocó, me parece que no es. Entonces, cuando ayer oí a alguien explicando cómo el COVID sí cerró y generó problemas en unas empresas, pero las empresas de tecnología, Rappi se tardaba, y esa cifra la daban, 40 días en inscribir un nuevo comercio. Pasó de tardarse 40 días a 3 días en inscribir un nuevo comercio. Esas empresas vieron la oportunidad. Las empresas de tecnología, cómo elevamos el nivel de interactuar por plataformas tecnológicas. Hoy pasa lo mismo. Hoy hay oportunidades, hay friendshoring o nearshoring, más que friend, también lo veo como near. Uno sabe que hay empresarios que tienen en Estados Unidos, que tienen sus inversiones en China, que están mirando y ubicándose, buscando dónde irse. ¿Por qué? Porque si bien en ningún lugar van a tener total certeza, lo que es claro es que viniendo de China tienen incertidumbre en Estados Unidos. Lo que es claro es que también el COVID les demostró que depender de China era totalmente insostenible. Y ahí hay oportunidades de gente ubicándose en México, de buscando dónde insertarse en esa cadena de valor, en lograr proveer alguno de esas cadenas que están haciendo traslados y están buscando lo que decimos China Plus One. Es decir, inclusive empresas chinas están buscando dónde ubicarse para lograr tener acceso a los mercados, cumpliendo las normas de origen en otros mercados. Entonces, sí, es incierto, sí nos cambiaron el tablero de ajedrez. Pero hoy sí tienes que tener empresas resilientes y flexibles para adaptarse al cambio, porque el cambio es la norma, no era como antes. El cambio es la regla, empezando por inclusive tu fuerza laboral. O sea, la rotación de la fuerza laboral joven hoy en una empresa es altísima porque los sueños de un joven son muy distintos a los sueños de los empresarios para tener que empezar a pensar cómo reincorporan a la fuerza laboral las personas mayores de 40 años o de que están buscando una estabilidad, o de 50 años que pueden todavía trabajar 20 años más y que buscan una estabilidad, porque hoy en día tienen un problema de inversión en capacitación para que los 3 años se les vayan las personas a las que han ingresado. Entonces, ser creativos, pensar fuera de la caja y entender que el cambio es la regla y no la norma. Y es muy distinto a cómo nos educamos a nosotros dentro del régimen multilateral. A nosotros nos cuesta trabajo. O sea, yo tengo que decir que nos cuesta trabajo a todos, pero pues es la nueva realidad. Bueno, la verdad, muchas gracias, Ángela y Julia Lucía. Yo creo que ha sido un conversatorio. Vamos a hacer ahorita una sesión de preguntas. ¿Sí? Perdón, ¿hay preguntas del público? No. Abramos el espacio para que... Sí, vamos a abrir el espacio para preguntas para que nos... Pero aquí no me ven, pero no importa. Veo por nada. Primero que todo, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. El conversatorio tocó tantos temas y tuvieron tantos comentarios muy acertados, especialmente los últimos, muy acertados. ¿Qué hago? No hago nada, sino defiendo lo que tengo en este momento a nivel internacional. Perfecto. ¿Por qué? Porque me da un marco normativo y eso te crea por lo menos cierta certidumbre que no van a empezar a imponer reglas a nivel interno. Y lo otro, pues, la cuestión de nunca esperen que van a recibir dinero del gobierno. Es que eso no ocurre ni antes ni ahora. Y el mundo no está para eso. Y menos un Estado que está con los problemas fiscales enormes. Entonces, tiene que ser el sector privado. Tiene que ser. Pero yo diría, tiene que ser el sector privado, pero es que el Estado tiene que hacer muchas cosas que no hace. Yo hablo por mi sector, que es petróleo y gas. Entonces, todo el mundo habla de que no firman contratos. No, el problema no está en que no le firmen contratos, porque hay muchos. Que le dejen perforar un pozo, que no le hagan bloqueos, que todo ese tipo de cosas. Pero ni se ha habido los siguientes. Tiene un comentario más que todo, porque fue tanto, porque tocaron, pues, tengo mucho estímulo en la cabeza en este momento pensando en esto. Mire, la OMC no se puede pensar nunca aisladamente el resto de las cosas. Dos, la OMC no se puede pensar simplemente en un enfoque de la OMC a nivel de una convención multilateral, ¿no?
¿Por qué? Porque inicialmente, cuando se filmó eso por allá en los 60, pues era un mundo totalmente diferente, totalmente diferente. Era un mundo que en ese momento estaba pensando en la descolonización. Todavía existían muchísimos rezagos de los imperios, y especialmente pues el imperio británico, que era un monstruo, especialmente en África y especialmente en el Oriente Extremo, se había terminado y empezó a caer con la Primera Guerra Mundial, pero todavía estaban los estertores. Hasta el 69, por eso. Entonces, es muy distinto tener una relación comercial a nivel global con imperios y con un imperio naciente que era el norteamericano, que es que se nos olvida que es que ellos decían, en el 45 se hacía lo que ellos querían. No había posibilidad de nada de nada. Habían ganado la guerra comercial, digamos así. Probablemente la Segunda Guerra Mundial también ayudó mucho un poquito. A mí me parece que eso hay que mirarlo así. Entonces, un esfuerzo enorme, se dio un paso enorme tener una OMC. ¡Enorme! Buscar unas reglas, siempre uno está buscando reglas porque los que hacen el negocio buscan certidumbre. Es así de sencillo. Luego se pasa y nos vamos hasta Doha, que ustedes hicieron. Entró China, entonces, que pensábamos que tal cosa, que pensábamos que no sé qué, que el mundo pensaba que no sé qué, que éramos ingenuos. No había posibilidad, me explico. Era lo que no tocaba porque era una economía que venía para arriba ya. Quieran o no. ¿Y quiénes impulsaron eso? Los gringos, perdón, los Estados Unidos, Norteamérica, siempre se presentan al mundo como los defensores de los grandes valores, los principios de la democracia. No es cierto. No es cierto. Ya muchos de los empresarios de los Estados Unidos estaban buscando los mercados de China, buscaban establecerse allá por lo que ustedes mismas dijeron. Entonces, el sector privado de los Estados Unidos es el sector capitalista, y es un capitalismo agresivo. No es un capitalismo social, ni es un capitalismo social de derecho, es una economía social de derecho. No es nada de eso. Capitalismo agresivo. Y eso es lo que porque tenían que abrirse los mercados de lo que iban a producir allá. Todavía los chinos no estaban en todo eso metidos, pero era como ya todo el mundo quería meterse en China. Todo. Eso sucedió. Nosotros los abogados soñábamos con abrir oficinas o que alguien nos recibiera, pero nadie hablaba ni mandarín ni nada. Esa es la verdad. Entonces, ustedes hacían en eso, claro. Pero es imposible para mí pensar que entre China, que iba en ascenso, y que no iba a tratar de tener injerencia, porque es que es muy rico, y así han sido todas las convenciones multilaterales en que han salido los tratados, todas. Desde cuando se derrotó a Napoleón, y entonces viene y surge, pues, la convención en Viena, y surge, pues, el nuevo derecho de la organización y la estabilidad europea. Inglaterra. Pero ¿qué estaba detrás de eso? Básicamente Inglaterra y Rusia. Los demás se plegaron. ¿Por qué? Eran muy chiquitos, estaban derrotados. Y así es el mundo. Entonces, eso yo creo que hay que entender eso. Entonces, Colombia tiene que Es el mundo y así es la vida. Claro, claro. O usted negocia un contrato. No, claro. Entonces, un contrato de adhesión. yo tengo que buscar quién es el que danza mejor en las fiestas, como cuando yo quién es la niña que mejor baila. Yo quiero bailar con ella. Así es. Es decir, somos infantiles y pensamos que vamos a cambiar los aranceles, no vamos a cambiar nada. Eso hizo Trump. Que se llegado no importa, lo hizo, lo van a seguir haciendo. Gracias. Lo van a seguir haciendo porque ahí está traduciendo los intereses de ellos. Que lo apoyen o no lo apoyen, pero pensar que eso va a cambiar, no. Y nos toca vivir con ese abuso. Entonces tenemos que aprender a vivir en medio del abuso. Pero esa carga la tiene el sector privado, si es el que tiene que liderar. Aquí no vamos a elegir ningún mesías. No hemos podido resolver los problemas que dijo la doctora Ángela. No puedes. ¿Ya? Y lo que quiero es simplemente decirles que muchas gracias. Quería comentar eso porque
¿verdad? Creo que hay que ponerlo así, es decir, no podemos aislarnos del capitalismo, del neoliberalismo radical que todavía persiste en el mundo y que hoy el mundo no lo va a tolerar. No sé cuánto tiempo vaya a durar eso, pero ya no se tolera. El cambio climático que ustedes dos mencionaron va a meter en crisis el mundo y va a hacer un replanteamiento de normas, bien sea constitucionalismo global, como lo llaman los grandes juristas italianos. Pero va a haber ese replanteamiento. ¿Cuánto? No lo sé. Pero la gente no tolera eso. No lo tolera. Entonces, doctora, le agradezco mucho, pero le quiero decir su ejemplo de los edificios maravillosos. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuántas decisiones realmente profundas, cambios de reglamentos se toman en los edificios, a pesar de que haya gente que vive sospechados y el que vive en el quinto? Son muy raras las decisiones que se pueden tomar porque siempre hay unos pichitos que no permiten llegar a las mayorías. Como usted dijo, eso pasa, se levanta Pakistán y sacó una bandera. Lo mismo pasa en las cosas más sencillas. Entonces, yo creo que el planteamiento es que vamos a tener que vivir en un mundo de abusos, abusos de los señores de Estados Unidos, abusos de los chinos independientemente que sean, pues digámoslo, una dictadura, un régimen autoritarista, pero ese gato está cazando ratones en cantidades. Y no pensemos que es un grupo de señores sentados en un partido comunista diciendo, la gente lo apoya, no vayan a creer que no, porque es una forma de pensar distinta a nosotros. Es que es totalmente de acuerdo. Es que en Estados Unidos usted puede pasar lo que sea, pero hay una pelea con la corte. ¿Dónde ve usted una pelea con una corte en Chile? O sea, podrá gustar o no gustar. Y cierro, terminé. También ustedes lo mencionaron, muy importante, la gente no piensa en eso. India, no sé qué, pero va a jugar un papel importante de rebalanceo, contrabalanceo, India tiene su agenda y hoy tiene la mayor población del mundo. Entonces India va y visita a Trump y va y se toma la foto con Xi Jinping. Y Brasil también. Gracias. No, No, primero que todo, felicitarlos, que este conversatorio estuvo excelente, interesantísimo, de verdad. Mi pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta la situación que poníamos, pues, que ustedes ponían sobre la mesa de Colombia actualmente, y donde ustedes proponen que los grandes protagonistas deben ser del sector privado, ¿sí? En lo cual estoy de acuerdo. ¿Cómo se puede garantizar en nuestro país que el sector privado pueda hacerlo si no tiene la ayuda del gobierno, digamos? ¿Y qué papel juegan las instituciones? Y, digamos, la confianza en esas instituciones para que Colombia salga, digamos, del mal momento que está pasando económicamente. yo diría que hay que fortalecer las instituciones. Y eso es, ustedes no se imaginan el papel que tenía, por ejemplo, la Consejería de Competitividad del Sector Privado en la presidencia. ¿Por qué? Porque era una instancia en la que uno podía ir y decir, tengo un problema con Ecopetrol, o tengo un problema de inversión, tengo un problema con una licencia ambiental, y allá desde presidencia se hacía una reunión con los actores que tenían que ver con esa inversión, y a uno le ponían tareas. Usted, señora del INVIMA, saca el registro sanitario. Usted, la de la licencia ambiental, mire qué es lo que está pasando, por qué le está demorando tanto esto. Eso se perdió, eso se atomizó, eso, y ahí había una fortaleza institucional. Entonces, yo lo que haría era recuperar esa articulación, una articulación que es importante en la inversión, en lo que haga ProColombia, pero también en lo que hagan las agencias de promoción regionales. Yo volvería a algo que fue una idea de Marta Lucía Ángel hace millones de años, y era volver a las regiones con las cámaras de comercio y sentarse con las apuestas productivas. Entonces, yo creo que sí hay mucho que hacer en fortalecimiento. Y las regiones lo siempre. La región tiene su agenda de competitividad. O sea, ¿con qué trabajará en lo que no haya un gobierno dispuesto a hacerlo porque no cree en el sector privado? Es decir, y yo lo único que les digo es, no importa la persona que sea, pero aquí lo que está en juego es un régimen que involucra al sector privado en el desarrollo y un régimen que no cree que el sector privado va a participar en el desarrollo. Eso es lo que está en juego aquí. No me importa el nombre, no sea la persona.
porque sin perjuicio de que siempre hay problemas, siempre se habían tenido gobiernos que tenían esa consejería, la Comisión Intersectorial de Infraestructura, donde llevamos todos los problemas de las 4G para regañar, mover, hacer y lograr que salieran adelante los proyectos, todo el tema de los proyectos de interés estratégico. Es decir, no digo que fueran perfectos, en todos los gobiernos hubo problemas, pero siempre tenías champions que se daban la pelea por sacar adelante las cosas, porque había una creencia en el sector privado, que es lo que hoy ocurre. Entonces las instituciones son lo más importante, pero también la orientación de quien venga, que tiene que ver es el sector privado es visto como un aliado para el desarrollo o no. Y yo creo que eso es lo que está en juego aquí. Muchas gracias. En lugar, con Gabrielito, entre dos mujeres muy valiosas, se logró desenvolver divinamente. Yo siempre estoy muy bien rodeado. Pero tenemos de verdad tres oportunidades en esta materia, es un verdadero privilegio. Yo tengo una pregunta muy concreta, porque es que percibo que hay cierta diferencia entre ustedes en esa materia y me gustaría saberlo, porque es un tema que me preocupa muchísimo, ¿no? Desde el punto de vista político en general, por impositivo en particular y en tratados de libre posesión y cosas de ese tipo. Pero no es eso, voy para allá, pero me interesa mucho saber si entendí bien lo siguiente. Yo veo que Gabriel considera que los acuerdos regionales pueden afectar sensiblemente la vía de la cláusula de nación más favorecida, que es tan importante para el multilateralismo. Y en cambio veo que Ángela y Olga Lucía cuentan que tal vez no es así y que eso no es incompatible. Entonces, pues yo quisiera que dejar también a Gabriel defender su posición y escuchar la posición de ustedes nuevamente. Bueno, a ver, yo sí creo, obviamente, el artículo 24 de la OMC nació como una excepción a la cláusula de nación más favorecida para que, como decían Ángela y Olga Lucía, pudiera haber una profundización en el comercio, en la liberación comercial. Pero también es cierto que la nación más favorecida, la OMC y el multilateralismo, el nombre del juego sobre el cual se edificó es el principio de igualdad. Igualdad en el comercio respecto de todos, e igualdad en el comercio tanto de los nacionales respecto de los extranjeros. Y la base esencial de lo que hace el multilateralismo en contraposición al plurilateralismo es eso, es la nación más favorecida. Que claro que le hizo falta algunos ajustes que hubo, free riders en el tema, competencia parasitaria, todo lo que quiera sí que se pueden ajustar. Pero un tema que era en principio excepcional se volvió la regla general. Y a mí sí me parece que se erosionó por completo el fundamento de la OMC, que sí sigue existiendo y todo, pero hoy en día lo que es el tema de la extensión de la liberación comercial, hoy en día eso no existe porque es una coladera con un agravante, y es que genera desviación de los, yo sé que puedo recibir aquí mucho palo, pero sí es claro que genera desviación de los flujos comerciales, porque yo estoy orientando mi comercio por unas preferencias, y las preferencias en sí son discriminaciones, son unos privilegios que tengo. Y claramente eso genera desviación de comercio y genera un trato discriminatorio. ¿Qué sería lo ideal? Obviamente, para estar en el mundo real, es obvio que eso puede ayudar a la profundización comercial, pero eso siempre y cuando en la medida de lo posible pueda hacia el futuro multilateralizarse lo que yo voy logrando en los acuerdos bilaterales. ¿Por qué es tan atractivo un acuerdo bilateral? Porque no necesita consensos, porque se puede profundizar en muchos temas que no se puede profundizar en el sistema multilateral, y porque también los grandes ejes pueden imponer muchas cosas que no podrían imponer en un escenario multilateral. Entonces, lo deseable sería mirar siempre hacia lo multilateral. Y lo bilateral podría ser transitorio, procurando que se multilateralice, pero la realidad fue otra.
Y de hecho eso fue lo que terminó de darle el puntillazo final al Acuerdo de Cartagena. Yo me admiro que cuando ustedes ven el objetivo hoy en día de la comunidad andina es lograr un mercado común. Oiga, pero por Dios, ¿dónde vive todo el mundo? ¿Cuál mercado común? Pero es que si no tenemos ni siquiera una unión aduanera hoy en día, ni siquiera una... Yo dudo también de que hay en estricto sentido zona de libre comercio porque hay un trato de reciprocidad relativa. Hay países de menor desarrollo relativo que tienen todos los derechos sin ninguna obligación. Y Colombia quedó con todas las obligaciones y casi ningún derecho en el marco del Acuerdo de Cartagena. Entonces, a mí sí me parece que aquí hubo una distorsión y hubo una desfiguración y una naturalización hoy en día de lo que era inicialmente lo que pretendía la OMC. Sí, yo sé que uno no puede pretender aplicar la NMF a rajatabla, pero yo creo que sí se puede trabajar en tratar de multilateralizar algunos temas que hoy en día permanecen en un escenario estrictamente bilateral. Eso es lo que yo pienso, no sé. Yo diría que yo comparto la perspectiva de que la no discriminación es ideal, pero esto fue lo que dio la tierra. Desde que se creó el GATT con el artículo 24 dijeron, nosotros somos amigos y vamos a compartir un tinto, pero el croissant o el pastel Gloria, con los que usted conoce de hace más tiempo. Y eso fue lo que pasó. Entonces, yo tampoco veo razón para que nosotros le pongamos cero a Sudán o a la India, No. cuando sí tenemos cero Por eso digo que Perú hay que introducir, o con claro, Ecuador. por eso te digo que sí hay que introducirle algunas modificaciones, pero no irse al otro lado. Esa reflexión porque creo que ese artículo 24 se negoció porque había unos que querían ir más allá y otros que no. O sea que desde el origen se reconoció esa realidad. Si no, no hubieran negociado el artículo 24. Pero ¿Y saben qué? Esa es la realidad. O sea, es como decir, qué vaina. Pero No sé, yo quería ser reina de belleza y nací como nací. O sea, no. te hubiera alcanzado. No, hay cosas que no son. Y lo que sí creo que está mal en el mundo es que la gente se crea que puede ser todo. No todos tienen las cualidades o las capacidades para hacer todo. Ese sueño de que solo es voluntad, solo con decretarlo lo voy a lograr, pues no creo. Hay unas capacidades mínimas y creo que el mundo además está en eso. pero mire, yo les voy a decir una cosa. Desde el comienzo se previó que uno quería ir más allá. Sí, pero para ser ¿Sí? pragmáticos, yo les voy a decir una cosa. Ni tan, ni muy. Yo admito que a la NMF hay que introducirle unos ajusticos, pero es que en el mundo en que estamos ya nos fuimos demasiado para allá hasta el punto en que no existe prácticamente el multilateralismo por los convenios bilaterales. Y el tema más dramático es lo del Spaghetti Bowl. Yo hoy en día tengo acuerdos con 5 países y tengo que tener materias primas distintas por los requisitos de origen que tengo con cada tratado. Entonces, si voy a venderla a Italia, tengo que tener seda italiana para producir la camisa. Si voy a venderla a Francia, tengo que tener lana francesa para poder. Eso es absolutamente loco. Y lo que sería deseable es hacia dónde tenemos que tratar de conducir, por lo menos tratar de conducir el sistema. Porque si no, pues entonces acabemos realmente con la OMC y digamos, bueno, no, vamos a hacer negociaciones. No digo, si es que hay digo con es el que uno, multilateralismo. Acabemos, no, por eso, acabemos con el multilateralismo y vamos, hacemos de una vez todo ya en un acuerdo bilateral y nos vamos por ahí y ya estamos el sistema. Pero además, la OMS ha tenido un papel fundamental en el regionalismo Por porque, por ejemplo, los obstáculos técnicos al comercio, el Pero- export, todo lo que se negocia en los acuerdos Claro, viene de allá. claro, Y pero- muchas de las controversias, si tú miras entre México y Estados Unidos, del NAFTA, sí. se Todas. han dado en la OMS. Claro. si quieren el Por eso digo, no, por eso digo, pero es que lo más exitoso de la OMC fue el sistema de solución de controversias, pero es una lástima que estemos donde estemos. Pero miren, Sí, de pronto nosotros somos muy prácticos, pero pues yo la verdad es que creo que uno no logra todo solo por decretar. pero acuérdense que finalmente, acuérdense que el artículo, Pues con lo que tiene trabajo. el artículo 24, Sí, acuérdate que el artículo 24 nació, fue básicamente pensando en convenios regionales. Pero claro, Sí, ese es el alma del artículo 24. era del Claro, nada. por eso. Entonces el mundo se Por eso. convirtió, el comercio internacional se complejizó. Pero yo vuelvo y digo, yo no estoy negando la realidad y no estoy diciendo que debiéramos vivir en un mundo de ángeles. Lo que digo es que nos fuimos al otro extremo.
hasta el punto en que se desnaturalizó por completo la nación, que era la base fundamental del multilateralismo. Pero decir que estamos en un sistema multilateral es una tontería, porque no estamos en un Ahora, sistema multilateral. Esos acuerdos bilaterales atienden también a solicitudes Claro. del sector privado, salvo Por supuesto. excepciones de gobiernos Por que han impuesto negociaciones. La mayoría de los acuerdos se han negociado por solicitud de los intereses empresariales. Entonces yo sí estoy totalmente de acuerdo porque es que uno negocia con la realidad que tiene. Pero miren, O sea, sí ha habido momentos donde ha habido imposiciones políticas, cuando el presidente Samper ordenó a Mercosur porque le quitaron la visa en Estados Unidos. Una negociación dificilísima porque era impuesta y el sector privado no la quería. Sí, el tema de, no sé, el arroz con Japón. O sea, hay temas puntuales, pero la mayoría de los acuerdos negociados por Colombia, inclusive el de Estados Unidos, fueron solicitados por los intereses económicos de la industria colombiana. pero Sí, y yo finalmente, creo que para, hay que entender que obedecen a esas pero realidades. finalmente, y para redondear la idea es, a mí me parece además, y yo sé que me puedo salir de aquí, no sé si leso, pero a mí me parece además que esa proliferación de acuerdos bilaterales que nosotros tenemos, ¿cuánto? 14. 17. Y a mí sí me parece que el tema de los acuerdos comerciales es como los medicamentos, tienen interacciones medicamentosas, tienen claro, efectos secundarios y tienen compatibilidades. Yo creo que yo tengo que tener claro, aún en un mundo bilateral, quiénes son mis socios y con quién debo profundizar eso. Pero ponerme yo a hacer acuerdos con todo el mundo sin saber si el acuerdo con Corea me anula los efectos del acuerdo con Estados Unidos y demás. Y yo me acuerdo que una ley que dice que yo tenía que darle, el gobierno colombiano tenía que darle un reporte al Congreso semanalmente de la gerencia, porque es que no hay ni siquiera quien gerencie esa promiscuidad. Hay un área en que yo pueda gerenciar. Pero ese es otro problema, es el debilitamiento Por eso, institucional. 14 Pero si acuerdos tuvieras- comerciales. Yo debería tener 2. El problema es 14. el debilitamiento institucional, no los Claro, pero acuerdos es per que se. mira, es que son 14. O sea, porque durante muchos años, yo les puedo Claro. decir de ejemplo, los funcionarios del Ministerio de Comercio se mantuvieron, se promovieron, llegaron a la carrera. O sea, realmente Pero, la gente uno la seguía conociendo. mira, hay Que 14 era una fortaleza institucional. 14 acuerdos comerciales y para terminar, cada acuerdo comercial que yo celebro me cuesta, no es gratuito. Pero Por eso yo debiera tener máximo 3, pero 14. No. Yo no puedo sostener 14 cosas. Sí, lo que A yo ver, pienso. por eso yo Tú entiendo. decides con cuál acuerdo vas a trabajar. Si te cuesta más de lo que ganas, no te vas a meter a exportar a ese país. O sea, tú defines dentro de tus posibilidades, pero menos mal tiene bastante. ¿Qué tal que tuvieras solo uno? Pero me toca abrir, O sea, me tú toca pagar. pero tú decides Bueno. si lo que vas a ganar es más que lo que vas a perder. O lo que vas a invertir, lo que inviertes como perdóneme, cualquiera de tus clientes. Nadie hace un negocio sin hacer evaluación de lo que gana versus lo que pierde. Si va a perder plata, no soy médico. Y si me va a costar más exportar a ese país, pues no exporto, me busco uno donde me cueste menos y donde sea más rentable. O sea, a mí me preocupa casarme con un solo novio. O sea, me preocupa, es distinto el matrimonio. Me parece que en el tema comercial, sí, el poliamor es importante. Para finalizar, para finalizar, el matrimonio tiene todas las restricciones que son ilegales en todos los demás campos. Acuerdos de exclusividad, restricciones anticompetitivas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué le hacemos a la realidad? Bueno, yo finalmente, de nuevo, creo que esta conversatoria ha sido muy refrescante, sobre todo que hemos sacado la esfera exclusivamente del tema de Estados Unidos, y yo creo que el aporte de ustedes es los mensajes de hoy han sido muy importantes. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias Gracias a por la ti invitación. y a toda la alianza por invitarnos, además. Lo disfrutamos mucho. Muchísimas gracias a nuestras conferencistas, la doctora María Lucía Lozano, la doctora Ángela María Orozco y al doctor Gabriel Ibarra. Hemos tenido la oportunidad de pasar estas 2 horas con unas discusiones que son muy enriquecedoras por el gran aporte que genera la experiencia que nuestros panelistas tienen en el mundo del comercio internacional a través de las oportunidades que han tenido como funcionarios muy destacadas de diferentes gobiernos en la materia. Agradecemos a todos los participantes del webinar su presencia.
Para nosotros como Signature Legal Group también es un orgullo poder estar facilitando estas webinars y anunciamos que la próxima estaremos señalando la fecha, será más o menos en el mes de noviembre, dedicada al derecho penal económico. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.